Buenas noches a todas y todos. Gracias por seguirnos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y relevante que tiene que ver con los recursos para los ayuntamientos, los gobiernos locales, que como ustedes saben, comúnmente al iniciar su gestión empiezan en condiciones precarias. Y bueno, pues quiero presentar con ustedes, para los seguidores de nuestras transmisiones anteriores ya conocen bien a la candidata doctora Yaela Arroyo, que pues es experta en estos temas, no solamente de descarga de recursos, sino de también formulación y evaluación de proyectos sociales, económicos. Buenas noches, Yael. Hola, muy buenas noches a todos y todas. Es un gusto retomar estos webinars en la consultoría y verlos por este medio. Sí, ya habíamos estado desaparecidos un poco de estas transmisiones, pero bueno, pues regresamos con este tema que considero es muy importante. No sé, a ti ahora que han empezado a gobierno, sí, pues te han preguntado mucho al respecto sobre los recursos que pueden obtener los ayuntamientos. Sí, justamente esta fue la idea de hacer este webinar porque en algunos trabajos que hemos realizado y proyectos nos han estado preguntando en cómo gestionarlos, dónde se puede buscar, dónde se puede descargar. Y como hay administraciones entrantes a nivel local en varios estados, incluido Puebla, pues se nos hizo una buena o un tema de interés con la finalidad de que les demos algunos tips o algunas estrategias y algunos rasgos generales de cómo pudieran los municipios acceder a recursos mucho más allá de los ramos, que de repente es cuando se casan con el ramo 33 y 28, y pues darles las opciones de que sí, por supuesto, el gobierno federal es una buena y la mejor opción o excelente opción, pues, pero hay otras alternativas más allá de los ramos y lo vamos a ver en este webinar o en este conversatorio, que espero les sirva mucho. Maravilloso. Bueno, me voy a permitir platicarles un poco de la candidata a doctora Yael Arroyo. Voy a compartirles y leerles brevemente un poco de su semblanza. Actualmente, pues es candidata a doctora en Ciencias Sociales, es becada por parte de Flaxo Argentina, aunque por cuestiones de pandemia que hemos padecido todos, pues está aún en nuestro país, pero bueno, pues estaría haciendo ya en Argentina, pero por lo pronto, bueno, tenemos aquí el gusto de que esté un ratito más con nosotros. Ella es licenciada en Economía por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cuenta ya con 2 maestrías, una en Ciencias Políticas y Gestión Pública, si no me recuerdo es en la Libre de Derecho del Estado de Puebla, y la otra en Administración en la Universidad también Autónoma de Puebla. Recibió una beca para estudiar el diplomado en negocios por parte de Harvard Business Publishing y bueno, pues ha estudiado diferentes cursos, diplomados y talleres, entre ellos el desarrollo social en América Latina y el Caribe y gestión del desarrollo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, y pues también se encuentra certificada por el BID en competencias para la gestión de proyectos. Ha realizado también trabajos y proyectos en temas sociales, impulsando la equidad de género, que ha resultado ser un tema prioritario para ella, y pues ha trabajado en zonas de alta marginación y pobreza. Fue directora de evaluación, fortalecimiento y desarrollo de los pueblos indígenas de la Subsecretaría de Atención para Pueblos Indígenas en el gobierno del estado, y pues ha trabajado también con diferentes instituciones públicas y universidades en la
en el impulso de la obtención de las normas 025 y 35. Ha sido también seleccionada nacional por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para recibir el taller de formación de tutores para el curso de la Agenda 2030, Planeación y Gestión para el Desarrollo Sostenible de México. Y bueno, pues también ha participado con iniciativas ciudadanas como nosotros o nosotres, por ejemplo. Actualmente es directora general de AJ Consultores, que es una empresa especializada en el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo social y económico. Pues como pueden apreciar, es verdaderamente un lujo tener a alguien como la maestra Yael Arroyo hoy con nosotros, que conoce mucho del tema y sabe mucho al respecto. No sé, Yael, si te gustaría comenzar de lleno con tu presentación. Sí, vamos para hacer esto un poco más dinámico, vamos con el webinar directo. Es una presentación cortita, la finalidad es darles estrategias, irnos directo al grano, no aburrirles. Entonces, es una presentación cortita que me permití hacer con la finalidad de hacerlo un poquito más visual. Perfecto. Pues estamos ya viendo la presentación. Pues vamos a ver hoy, el tema que se me ocurrió es todo sobre la descarga de recursos y cómo conseguir gestionar recursos para contribuir a cumplir con las demandas de la ciudadanía, que creo que es el principal motivo o el objetivo de los municipios, de los alcaldes, las alcaldesas, con la finalidad de las demandas ciudadanas son muchas y los recursos son escasos. A veces más bien no se tiene la idea de que no alcanzan los recursos para todas las demandas de la ciudadanía, cosa que es cierta. Entonces, cuanto mayor eficientemos esta parte en la descarga de recursos, pues mayor impacto vamos a tener en los y las beneficiarios, que es la población de los municipios a los que pertenecemos. Entonces, vamos a hacer un breve repaso. Este es un resumen bastante sintético, valga la redundancia, porque definitivamente es meterse lleno a varios documentos oficiales, a varios programas, a varias convocatorias, y requiere de mucha gestión y de mucha lectura por parte de los municipios. Entonces aquí lo que vamos a hacer es tratar de resumírselos con la finalidad de que logren detectar por dónde, ¿no? Por dónde pudiéramos ir. Estamos en pandemia, los recursos se vieron mermados el año pasado. Este año, afortunadamente, hubo un pequeño cambio con la finalidad de que no mermara tanto esto que sucedió en pandemia. Y Edgar se fue y es el que va a pasar la presentación, pero bueno, en lo que regresa, lo que quiero compartir primeramente es la estructura del gobierno federal para acceder a recursos es el presupuesto de egresos de la federación, el famosísimo PEF, ¿no? Algunos me dirán, bueno, ya sé que es el PEF, pero a lo mejor algunas personas no lo saben, ¿no? Y no saben que a través de él pudiéramos descargar recursos. Y bueno, pues el PEF es un documento jurídico financiero que establece todas las erogaciones o todos los gastos que el gobierno federal realizará en el año fiscal, ¿no? Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Es decir, es la columna vertebral de cómo, lo que se presupuesta, de lo que ingresará al gobierno y de lo que gastará. Y por supuesto, dentro de los gastos que el gobierno realiza está las erogaciones o los recursos destinados a las entidades federativas y de las entidades federativas a los municipios. Entonces, todos los ayuntamientos entrantes o los de las gestiones actuales tienen sí o sí que estar al pendiente año con año de este presupuesto de egresos de la federación, ¿no? Es el punto medular. Después la que sigue, porfis. ¿Qué va a pasar este año? Año con año se hacen ajustes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta su proyecto a la Cámara de Diputados, es donde se aprueba el PEF, y cada año se hacen ajustes. Como les comentaba hace un momento, en la pandemia, el 2020 se vio muy mermado, y un poco para compensar esa merma, el gobierno federal este año lo que hizo es aumentar en
más de 100 mil millones de pesos el presupuesto que les va a destinar a las entidades federativas y municipios. Es decir, hubo un incremento del 4.7 para este año. Estamos muy a tiempo ahorita, que es el mes de noviembre, para poder acceder. Bueno, específicamente al PEF, ahorita no, sin embargo, el PEF también tiene un rubro para programas, que es donde, que ahorita o más adelante vamos a ver. En 2021, lo que se le destinó a las entidades federativas y municipios fueron 2.014.000 millones de pesos, ¿no? Para este 2022, el proyecto que todavía no se aprueba, tenemos hasta el 15 de noviembre para que se apruebe, es de 2.109.000 millones de pesos. Lo que les comentaba, un aumento de 100.000 millones, ¿no? Para este 2022, del cual tenemos que estar muy pendientes. Y bueno, en este sentido, ¿cómo aplica el PEF o cuáles son las fechas? Si le puedes cambiar, porfis. Pues en estas etapas del proceso presupuestario hay 5, ¿no? Pues de febrero a agosto el gobierno elabora toda la estructura programática, es decir, dura varios meses esta estructura programática y es cuando el gobierno empieza a planear todo lo que pretende gastar y cuáles son las prioridades de acuerdo al año fiscal pasado, ¿no? Después de junio a agosto llevaba a cabo la preparación los preliminares de los presupuestos, ¿no? Tiene hasta agosto para irlos revisando y para ir haciendo esas preliminares. Después de julio a agosto se determinan las referencias de gastos preliminares, ¿no? ¿Cuáles son esos gastos preliminares? Los determina en ese periodo. Y después, en agosto, lo que hace es determinar los techos financieros, es decir, los topes. A ver, este programa no puede recibir más, va a recibir un aumento de tanto y con base en eso estructura el proyecto para presentarlo a la Cámara de Diputados. Y ya en septiembre, específicamente el 8 de septiembre, con todos estos preliminares que ya revisó, se presenta ante la Cámara de Diputados el PEF, con todas las estructuras programáticas, con todos los techos presupuestales y se debate en pleno, ¿no? Del 8 de septiembre al 15 de noviembre, los municipios, a través de sus entidades federativas, tienen para ingresar proyectos al presupuesto de egresos de la Federación. ¿Cómo puede un municipio ingresar un proyecto al PEF? En primer lugar, tocándole la puerta al gobierno del estado, ¿no? El gobierno del estado es el que puede, también un municipio, sin embargo, si tiene el apoyo del gobierno del estado es mucho mejor, puede tocar la puerta, decir, a ver, yo tengo un proyecto de infraestructura y mis ramos no me alcanzan o ya los tengo comprometidos o tengo pagos de deuda, no tengo gastos extra, entonces lo que se hace es presentar un análisis costo-beneficio ante el PEF que se tiene que cabildear, ¿no? Sin embargo, tenemos este periodo del 8 de septiembre para meterlo al 15 de noviembre. Y después queda un remanente. Ese remanente del PEF, cuando ya se cerró el 15 de noviembre, nosotros podemos, como municipios y como estados, podemos tener acceso a ese remanente a través de este proyecto de costo-beneficio. La que sigue, porfis. Una vez que, digamos, pasó esto, este es del PEF y ya vimos los techos presupuestales, también existen una gran cantidad de programas. Si yo quiero ingresar al PEF, puede ser mediante este análisis que les comentaba, análisis costo-beneficio, ¿no? Pero si se me pasó el PEF y no metí un costo-beneficio, no hice gestión, no cabildeé con diputados, no cabildeé con el gobierno del estado, tengo esta segunda opción, ¿no? Y esta segunda opción son, digamos que los programas federales sujetos a reglas de operación, ¿no? Por eso decidimos hacer el webinar a esta fecha, porque estamos muy a tiempo en diciembre para meter programas y proyectos. ¿Por qué? Porque justo en el mes de diciembre, al igual que en el sector privado, en el sector público, se abren o se publican las reglas de operación de la mayoría de los programas federales. Hay algunos que en marzo, hay algunos que en el transcurso del año, pero precisamente porque el PEF tiene un año fiscal, la mayoría se publica en diciembre, ¿no? Nosotros podemos meter proyectos técnicos, que en este caso no necesariamente son análisis costo-beneficio, sino proyectos ya técnicos. Tenemos en diciembre para estudiar estas reglas de operación como municipios y saber, pues, por ejemplo, en mi municipio no tengo cierto número de población importante que no tiene acceso a agua, ¿no? Entonces yo busco en alguna de las secretarías estas reglas de operación que deberían, o más bien que tienen apoyos para el acceso al agua al municipio, pero puede ser equidad de género, puede ser agua, puede ser proyectos de desarrollo social, incluso hasta proyectos de infraestructura, ¿no? Entonces, en diciembre es cuando tengo que estar muy pendiente de estas reglas de operación. Si ya se me pasó el PEF, entonces lo que sigue es
sujetarme no solo a los ramos, sino checar estas reglas de operación, ¿no? En enero a marzo sale la convocatoria en diciembre, de enero a marzo abren las ventanillas para que los municipios ingresen sus proyectos, ¿no? En junio hay una reasignación de recursos. Si vimos en las etapas preliminares del PEF, hay una reasignación de recursos que no se han gastado, presupuestado. Puede haber algunos remanentes a los que nosotros podemos acceder y tenemos que estar pendientes. Y luego de junio a diciembre, pues tenemos, como todos sabemos, un año fiscal para la ejecución de los proyectos, y en el mes de diciembre pues tengo que cerrar y comprobar los recursos que me otorgaron, y otra vez vuelve el ciclo donde puedo el siguiente año fiscal estar al pendiente del PEF y de las reglas de operación de los programas. Bueno, la que sigue. ¿Y cómo se compone el gasto federal? Esto es muy importante que los municipios lo sepan. El gasto programable y el no programable, ¿no? Para 2021 el gasto programable fue de 4,618 millones de pesos, ¿no? Representa el 73%, ¿no? ¿En qué se gasta este gasto programable? Pues es una clasificación funcional, ¿no? De acuerdo a los objetivos socioeconómicos que se persiguen, sobre todo en el Plan Nacional de Desarrollo, enfocados a desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo ambiental y desarrollo de gobierno, el gobierno federal los asigna a las diferentes dependencias, ¿no? Y el gasto no programable, en el 2021 fue de 1,677 millones de pesos, es decir, el 27% del total del gasto, ¿no? Y en este sentido, ¿en qué lo invierte el gobierno? Pues en pagos pendientes, ¿no? De años anteriores, también en cubrir intereses, en pagar deudas, comisiones y demás. Pero aquí, justamente, nosotros es donde tenemos una parte del pastel, ¿no? Como municipios y como estados. Tenemos, digamos, que se transfieren a partir de aquí, de estos recursos a entidades federativas y municipios a través de diferentes participaciones federales, ¿no? La que sigue. En ese sentido, ¿cuál es la clasificación administrativa de este gasto que vimos? Ahí está. Para no irme más, para no describirles cada uno, ¿cuál es la que más nos interesa a nosotros como municipios? Es el gasto que se transfiere a entidades, ¿no? A entidades y municipios. Este monto propuesto para el 2021 fue de 1,008 millones de pesos. De ahí, yo tendría que estar dando seguimiento cuánto se le aprobó a mi estado para poder cabildear esos recursos, ¿no? Ahorita más adelante les voy a dar algunas estrategias. La que sigue. Y dentro de esta composición de gastos, como el programable o no programable, aquí tenemos dos rubros muy importantes para los municipios, el gasto de inversión y el gasto federalizado, ¿no? El gasto de inversión en 2021 fue de 829,386 millones de pesos. De estos, el 85% fue inversión física presupuestaria, es decir, para proyectos de infraestructura, para proyectos de inversión, ¿no? Y el 2% se otorgó a subsidios para el sector social y privado, también para entidades federativas y municipios. Es decir, nosotros podemos acceder a este 85% o a este 2%, ¿no? Y el 13% restante, pues a otros proyectos de inversión. Nosotros como municipios podemos ingresar proyecto para estos gastos de inversión, que ahorita vamos a ver. Y el gasto federalizado, pues son los recursos que el gobierno de México transfiere ya directamente, aunque no sea a través de los gastos de inversión, sino ya a través de ramos a los municipios, que son de 1,867 millones de pesos, ya vimos que va a incrementar el 4%, y se divide en participaciones federales, aportaciones federales, convenios y subsidios, ¿no? de algunos ramos. Entonces, es muy importante que nosotros, como municipios, como entidades federativas, estemos dándole seguimiento a estos gastos y sobre todo ahorita que se está discutiendo el PEF y después desglosarlo por entidad federativa, porque de ahí yo voy a estar viendo qué cantidad se le asignó a cada estado y a cada municipio, y si mi municipio no recibió recursos suficientes para hacer obras, entonces gestionar a través de los programas federales o a través de proyectos de inversión o a través de PPS, que ahorita vamos a ver qué es, o a través del PEF, estos recursos para cumplir con estas demandas de infraestructura, de desarrollo social, de equidad de género, medioambientales que la población necesita, ¿no? La que sigue. Y ¿cuál es el ciclo de la gestión de proyectos, ¿no? Hay muchos municipios que les cuesta trabajo dar un buen seguimiento o dar una eficiente gestión de proyectos. Y a veces se cancelan proyectos por
cosas tan simples como no conocer esta gestión de los ciclos y no presentar la documentación legal que es efectiva, y después ingreso un proyecto a cualquier secretaría, incluida o al PEF, y no lo cabildeo, lo dejo ahí que se vaya y que se muera. La función de los municipios, si quieren descargar recursos, es hacer una gestión efectiva y estar cabildeando y estar llamando, darle seguimiento al folio y conseguir apoyos, ¿no? Apoyos. Aquí es importante comentarles algo. Creo, desde la perspectiva, que entre mayor sea el impacto a la población, es mucho más factible que un proyecto, ya sea técnico, ejecutivo, de infraestructura, sea apoyado. Entonces, la idea es que dejemos de pensar solamente en lo local como municipio para integrarnos como región a otros municipios y presentar proyectos de impacto regionales, ¿no? Si, por ejemplo, soy del municipio de la ciudad de Tehuacán y tengo algunos municipios cercanos como Tecamachalco, como Tepeaca o toda esa región, y puedo desarrollar proyectos de infraestructura en conjunto con los alcaldes y ingresarlo con un impacto regional. Y eso, por supuesto, que hace que la gestión de proyectos sea muchísimo más efectiva, ¿no? No importando el color al que pertenezcan en cuanto a partidos políticos. Y en esta gestión de proyectos, aparte del impacto regional, ¿cuál es, digamos, que el ciclo que se sigue, ¿no? Primero, tener la documentación legal realmente efectiva, en orden, actualizada. Me pasó alguna vez en algún alcalde que tenía su INE vencida, y entonces, por tener su INE vencida, no sé qué sucedió, o sea, en esos días después de tomar protesta, entonces pues, estaba vencida y entonces ya el proyecto se cayó por algo tan sencillo como eso, ¿no? Contar con un proyecto técnico, por supuesto, ya sea de infraestructura, ya sea social, ya sea un proyecto técnico, que puede ser costo-beneficio o puede ser, de acuerdo a las reglas de operación, un proyecto, ¿no? Que tenga impacto social, ¿no? Tener en cuenta muy claro los tiempos de entrega, es decir, cuándo abren las ventanillas, cuándo cierran, porque no hay más. Después de que lo ingresamos, va a pasar a la evaluación de un comité evaluador, ¿no? Ahí en esta es justamente donde se tiene que dar un seguimiento puntual, ya que está en esta etapa de evaluación, como alcaldes, como alcaldesas, como funcionarios, tenemos que dar seguimiento a esos folios, ir e insistir y sobre todo especificar bien cuáles son los beneficios del proyecto, ¿no? Hacer un cabildeo y una negociación importante, si se ingresa al PEF, ir a visitar a los diputados, pedir audiencias, inclusive en grupo mucho mejor, ¿no? Y esto es algo básico para la gestión de proyectos, no tener ningún adeudo, porque de repente nos pasa que dejan con alguna dependencia o incluido el SAT, los municipios tienen adeudos pendientes y entonces son a las gestiones que se les relega muchísimo más, ¿no? La que sigue. Y bueno, esto es un breve repaso que muchos lo deben de saber, pero es importante mencionarlo. Los ramos, me ha pasado en algunas gestiones que se gastan los ramos o se gastan los recursos que son etiquetados en otros ramos o no los comprueban, ¿no? Entonces es muy importante tener muy claro cada uno de los ramos, el 33, el 28, los propios, y ahorita vamos a ver algunas otras formas, ¿no? Pero específicamente en el ramo 33, casi todos los municipios se van por obra de infraestructura, o sea, por carreteras, por aquello, ¿no? Por aquellas obras públicas, y se cierran al ramo 33. Y aunque sí es una opción, por supuesto, el ramo 33 lo manejan todos los municipios porque tiene la capacidad de fortalecer la respuesta de los gobiernos locales y municipales en el ejercicio de los recursos, y porque digamos que incrementa la eficiencia y la eficacia y atiende a las demandas en educación, en salud, en infraestructura básica, en fortalecimiento financiero y seguridad pública, también en programas alimentarios. No es la única opción que tienen los municipios. Entonces, muchos se conforman a veces con, bueno, va el ramo 33, el etiquetado, bien etiquetado, como la mayoría debemos de saber, bien etiquetado. Entonces, pues, si digamos que mete un proyecto al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, como su nombre lo dice, el FONE, uno de los fondos que componen al ramo 33, pues no voy a meter un proyecto de salud, ¿no? Digamos que hay que cumplir con esas etiquetas. Y bueno, pues el ramo 33, como todos lo saben, está
ese es un recurso etiquetado, no se puede gastar en otra cosa que no sea para el destino que se creó, y se compone del FONE, ¿no? Del FASA, para servicios de salud. El tercer fondo es el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, el FAIS, el famosísimo FAIS, ¿no? El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios del Distrito Federal, que es el FORTAMUN. El Fondo de Aportaciones Múltiples, el FAM, para asistencia social y para infraestructura educativa, ¿no? Escuelas y demás. El Fondo de Aportaciones para la Educación y Tecnología, FAETA. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que es el FAFEF. Ahora, en el ramo 33 tenemos 8 fondos distintos, ¿no? Y la mayoría nos vamos a veces por los de infraestructura, Sin embargo, hay una gama que nosotros podemos acceder en cuanto al ramo 33. Ahora, en cuanto al ramo 28, pues son todos los recursos que se transfieren a las entidades federativas y a los municipios, pero ¿de dónde provienen? Pues son correspondientes a las participaciones de ingreso que el gobierno federal tiene, ¿no? Aquí surge la figura muy importante tanto en el ramo 33 como en el 28 de la Ley de Coordinación Fiscal. La Ley de Coordinación Fiscal es el esqueleto de estos ramos. Yo voy a encontrar específicamente cómo opera, cómo gestionarlo, para qué sirve en la Ley de Coordinación Fiscal, ¿no? Y bueno, en este sentido se divide en fondos de participación y esos fondos son el Fondo General de Participaciones, el Fondo del Fomento Municipal, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, el Fondo de Compensación, el 9 de 11 de la recaudación por concepto de cuotas establecidas, ¿no? Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, el Fondo de Compensación de Impuestos sobre Automóviles, un porcentaje de la recaudación federal participable, la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo, el Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes, y aquí entra en la Ley de Coordinación Fiscal la devolución de ISR para los municipios. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene este ramo 28? Es que no está etiquetado. Y al no estar etiquetado, yo puedo gastarlo en algún proyecto que ahí me esté gastando trabajo y que no haya podido gestionarlo en otros rubros, aquí lo puedo hacer, ¿no? Pero también desde adquisición de papelería, pago a los integrantes del ayuntamiento, apoyo a escuelas, centros de salud, comités, actividades deportivas, otras actividades, ¿no? Que no tengan que ver con la infraestructura, adquisición de equipo de cómputo, viáticos, ¿no? Como no está etiquetado, lo puedo gastar en lo que nosotros queramos, ¿no? Siempre y cuando sea comprobable. Pero es importante tenerlo en el rubro para poder estructurarlo y saber solicitarlo, ¿no? En la consultoría tenemos los servicios, por ejemplo, elaboramos desde el costo-beneficio hasta el proyecto técnico o la recuperación del ISR si es posible, ¿no? Pero es importante saber hacer la gestión. Y bueno, y por último, lo que tenemos pues son los recursos propios, ¿no? Lo que le ingresa al ayuntamiento por recursos propios como de predial, de impuestos, ingresos, eventos, recaudaciones en general, ¿no? Que de ahí pues yo puedo destinar a una parte de. Ahora, la que sigue, si yo se me pasaron los tiempos para el ramo 33, para el ramo 28 no sé cómo operarlo, o los ingresos propios los tengo comprometidos, o en muchos de los casos las gestiones entrantes tienen una deuda que les dejó la gestión saliente, ¿no? Y entonces les cuesta trabajo cómo arrancar, es complicado. Y a veces en el plan municipal de desarrollo, en el plan estatal de desarrollo, no está considerado, ¿no? Uno tiene como expectativas como municipios muy altas de querer beneficiar a la población, y de repente te enfrentas con la realidad de los recursos. Hay alternativas como los programas nacionales y los programas internacionales. Ahora, estos programas nacionales, como ya lo vimos en el ciclo de proyectos, están sujetos a reglas de operación y esas reglas de operación comienzan ahorita en diciembre, ¿no? Hay de todo. Es importante echarnos un clavadote a las dependencias de gobierno e ir buscando comisión por comisión, instituto por instituto, secretaría por secretaría, estos programas federales. Entonces, yo puedo reunir a mis secretarios o a mis directores como alcalde o como alcaldesa
de cultura, de turismo, de agua, ¿no? Toda la gestión, y entonces ponerlos a buscar a cada uno en estos programas de operación e irlos buscando con las reglas e integrar en los proyectos técnicos para en diciembre poderlos comenzar. Si yo no comencé como gestión con un gran recurso, lo que puedo hacer es ir buscando detalladamente en estas reglas de operación, ¿no? Esa es la primera opción. La segunda son los programas y proyectos de inversión, los famosos PPI. Esos PPI están abiertos a ventanillas federales y son proyectos que pudiera incluir, aunque no estén en mi plan municipal de desarrollo o no estén en mi plan estatal de desarrollo, pero que tengan un gran impacto social, ¿no? Proyectos ambientales, proyectos sociales, proyectos de infraestructura, escuelas, deporte, cultura, pueden ser un proyecto de inversión siempre y cuando beneficie a una gran cantidad de población, ¿no? Y la otra opción, si no estuve pendiente de los programas federales, los PPI no son una opción para mí, entonces tengo los proyectos de asociación pública-privada, que es donde las empresas, me asocio, ¿sí? Con alguna empresa privada y de la mano operamos programas de coinversión, ¿no? El ayuntamiento pone alguna parte y el privado pone otra y entonces digamos que desarrollamos proyectos de infraestructura o cualquier tipo de proyecto en beneficio de la sociedad, que son las otras opciones. Ahora, ¿qué les sugerimos aquí? Es estar al pendiente de lo que se publicó, ¿no? ¿Cuándo se publicó? ¿Cuánto el año pasado, ¿no? En 2021, yo puedo ver cuánto destinó el gobierno a programas sujetos a reglas de operación, cuánto a proyectos de inversión y cuánto a asociación pública-privada, y por ahí puedo darme cuenta, me puedo ir dando cuenta por dónde puedo ir viendo qué cantidad puedo obtener, ¿no? Es importante este clavado de información. Y bueno, lo otro, que esto de repente le cuesta mucho trabajo a los municipios y que nosotros en la consultoría les recomendamos, hemos visto gestiones de éxito importantes que se pueden considerar no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Dicen, no, es que probablemente yo soy un municipio muy chiquito, con poca población. No. Si el proyecto es bueno, hay programas internacionales importantes. Ahora, aquí para los programas internacionales, pues estás sobre todo sujeto al número de beneficiarios y beneficios, pero también a cierta metodología, ¿no? El cumplimiento de indicadores. Y digamos que para poder desarrollar proyectos para programas internacionales hay metodologías desarrolladas por instituciones o el mainstream institucional como se conoce, y cuáles son la PMR4, la metodología del marco lógico y la gestión basada en resultados del desarrollo, ¿no? En la consultoría estamos certificados en PMR4, en MML y en GBRD, ¿no? ¿Y qué podemos hacer ahí? A lo mejor si se integra un proyecto regional de 4 o 5 municipios o 2 o 3 municipios, o inclusive en uno, podemos estructurar un proyecto bajo estas metodologías e irle a tocar las puertas. Les puedo decir que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, acaba de autorizar para cambio climático proyectos por cerca de $100 millones para América Latina y el Caribe, ¿no? Pero el caso es tener proyectos de impacto social. No se trata aquí de cerrarnos la puerta teniendo miedo de tocarle a organismos internacionales, ¿no? Hay consejos latinoamericanos de alcaldes en donde se pueden ingresar, ganan concursos e inclusive tiene cierto capital político hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la otra opción. Y bueno, la que sigue, ya para ir cerrando, las consideraciones finales para absolutamente todos los proyectos, ya sea de costo-beneficio, proyectos ejecutivos, para reglas de operación, para proyectos internacionales, para PPIs, para asociaciones públicas privadas, es básico el conocimiento a profundidad de las características de la población de nuestro municipio. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos tienen vulnerabilidad, cuántos en pobreza extrema, índices, ¿no? Violencia de género? Esos indicadores son básicos para que los proyectos tengan éxito. Si nosotros mostramos en un proyecto conocer de pe a pa nuestra región, es muchísimo más factible que se logre detectar los beneficios que
Y si me uno con otros municipios, muchísimo mejor, ¿no? Después, en estos proyectos, detallar específicamente cuáles son los problemas que va a resolver nuestro proyecto y por qué o qué situación actual tiene, ¿no? Es decir, es importante describir con números, ¿no? La problemática, ¿qué me está costando el hecho de no resolver? No lo sé, en un centro de salud, probablemente tenga muerte materno-infantil incrementada en un índice de un año para otro y entonces yo quiero una clínica en mi municipio. Hay recursos para ello, pero tengo que poder estructurar con este conocimiento a cabalidad del municipio. Eso es bastante importante. Y finalmente describir perfectamente la población beneficiada con el programa o recurso, ¿no? Si son 100, 200, 1 millón de habitantes, 100,000, 5,000, 4,000, ¿no? El impacto que va a tener es muchísimo mejor porque entonces el beneficio es más alto que lo que le cuesta al gobierno federal apoyarnos con estos programas. El conocimiento del municipio es fundamental, conocer nuestra población, hacer estudios, diagnósticos socioeconómicos, irnos y meternos, encuestar, hacer, digamos que todas las gestiones necesarias para conocer al municipio. Y bueno, ya con esto terminaríamos. Si tienen alguna pregunta, nos pueden seguir en nuestra nueva página de LinkedIn, es AJ Consultores, en Facebook. Agradecemos mucho el que hayan estado aquí y bueno, también queríamos ahí hacer algunos anuncios. No sé si antes contestamos preguntas o Sí, pues cómo está la dinámica. muchas gracias por la información. Sin duda, bueno, pues tenemos más que planteamientos de dudas. Felicitaciones para ti, para el tema. Muchas gracias. Sin duda es un tema muy interesante. Me parece que responde claramente una de las mayores preocupaciones que pueden tener los gobiernos entrantes en todo el país, que es cómo hago para gestionar, porque al final de cuentas los municipios tienen esa función, gestionar los servicios públicos. ¿Y cómo lo hago si no tengo dinero o si además, por ahí mencionabas, tengo adeudos de la administración anterior, ¿no? Entonces, no, creo que lo común es guiarme o fiarme o auxiliarme de estos ramos que decías, pero hay muchas otras alternativas, incluso internacionales, ¿no? Como nos comentabas. Sí, así es. El caso es no cerrarnos a lo tradicional, que son los ramos, ¿no? Inclusive podemos buscar en la biblioteca digital de la Cámara de Senadores, en la biblioteca digital de la Cámara de Diputados, la biblioteca general del presupuesto, algunas otras opciones, ¿no? Algunas opciones en donde yo pueda incidir y en las diferentes dependencias. Por ponerles un ejemplo, hay un programa muy interesante ahorita de la SEDATU para vivienda con reglas de operación u otro para recolectores de agua, ¿no? Para pobladores o paneles solares. Pero yo necesito estarme metiendo a buscar secretaría por secretaría y no casarme con lo que el ramo 33 o el ramo 28, los ingresos personales, los ingresos del ayuntamiento, locales, pudieran darme, sino ir buscando otras alternativas con reglas de operación. Es la base. Sí, de acuerdo. Oye, Yael, pues ya me parece que el año pasado diste un taller al respecto y bueno, pues ahorita has preparado también un taller dirigido, entiendo, no solamente a los ayuntamientos, porque de acuerdo a lo que he entendido con tu presentación, si yo soy un ente privado, puedo presentar mi proyecto y trabajarlo de la mano con los gobiernos locales, ¿no? Entonces, no solamente es un asunto de sujetarme al presupuesto, sino también puedo buscar a través de los programas federales o de
incluso internacionales, como nos mencionabas, la manera de que mi proyecto vea la luz, ¿no? Sí, eso es importante saberlo. Es fundamental que los municipios, las empresas como tal no tienen facultad para presentar proyectos, ¿no? Para ingresarlos, pero sí para gestionar, o sea, por ejemplo, yo le quiero presentar una obra a un municipio, entonces yo le presento el proyecto al municipio y le digo por dónde, ¿no? Por dónde ir. Si yo soy empresa privada y entonces y quiero entrar a un municipio con obra, con infraestructura, con algún proyecto, ¿qué puedo hacer es mostrarlo al municipio, pero también llevarle, digamos, que esta como varita mágica en decir, a ver, y para este proyecto, este programa, no sé, de vivienda o este proyecto de una carretera, encontré estos fondos donde se puede participar, ¿no? Bueno, pues si se descarga, entonces se logra concretar la obra. Entonces, digamos que esta información sirve para municipios, pero también para privados que quieren ingresar y cómo hacerlo para ir buscando por dónde lograr que el municipio abra la puerta, ¿no? Y bueno, debido a estas inquietudes que hemos tenido en los últimos meses, pues justo lo que comentaba Edgar, pues les estamos invitando a este taller, por si a alguien le interesa, donde vamos a ver a profundidad ya, con mayor profundidad, digamos, todas las reglas de operación de la mayoría de las secretarías, ¿no? El taller que vamos a ofrecer tiene como objetivo es analizar, adentrarse y conocer la forma de operar de todos los ramos y programas del gobierno federal para gestionar estos recursos con éxito y darles más tips y estrategias de las que vimos ahorita, pero con mayor profundidad, ¿no? Con objetivos específicos, pues va sobre todo beneficiando a la población, ¿no? Si yo conozco más de los programas, de los fondos a nivel nacional e internacional, tengo como un abanico de oportunidades que se me abren más allá de los ramos, ¿no? Está dirigido al público en general, a proveedores también, pero también a municipios, funcionarios públicos que quieran y que quieran buscar por dónde, ¿no? Si soy de cultura, dijo, a veces cultura en los municipios pensamos que está muy castigado, pues ¿qué creen? Hay varios programas, hay muchos programas para descargar recursos para proyectos culturales, ¿no? O para apoyar incluso ser como municipio un intermediario entre la federación y algunos artesanos o algunos emprendedores para nosotros gestionarles y ayudarles en esa descarga de recursos, ¿no? Y también, por supuesto, para el municipio, para obras e infraestructuras. Les vamos a pasar rapidísimo el temario, para conocer la estructura de los municipios en México, ¿no? En este taller vamos a ver eso, el presupuesto de egresos de la Federación desmenuzado del 2022, vamos a ver, por ejemplo, en Puebla cuánto le asignaron y a lo mejor logramos ver ya para la fecha del taller municipio por municipio cuánto va a recibir, ¿no? Si yo estoy viendo que me tocó una partecita así muy chiquita, digo, esto no me va a alcanzar para operar, entonces busco otras alternativas que estamos muy a tiempo en diciembre para poderlas, ¿no? Vamos a ver a profundidad el ramo 33, cómo opera, cómo se determina los objetivos y cada uno de los fondos y los proyectos que se pueden meter. El ramo 30, el ramo 28, ¿no? Cómo se determina los objetivos, qué fondos y programas lo componen y los aspectos estratégicos, ¿no? Para poder gestionarlo con éxito. Y las otras vamos a ver secretaría por secretaría, ¿no? Lo que yo les decía, a lo mejor hacer una sesión con mis funcionarios y decir, a ver, turismo, ¿qué ramos hay? A ver, hay violencia de género y tengo alerta de violencia de género en mi municipio, ¿qué fondos hay? Ah, pues también tengo un proyecto de infraestructura y resulta que no me alcanzó el ramo 33, el 28 y tampoco el 28 lo tengo comprometido, entonces vemos otras alternativas, ¿no? Vamos a desmenuzar hay alternativas de programas federales. Y las otras, pues las estrategias internacionales, ¿no? Lo que ya vimos. Ahora, aquí es importante estas metodologías. Nosotros también en el taller más adelante tenemos como estamos certificados en las 3 metodologías, si queremos tocar la puerta a los recursos internacionales, pues digamos que también pudiéramos por ahí. Y bueno, algunos tips, estrategias para gestionar recursos con éxito. Aquí solo les dimos una probadita, pero vamos a ver cómo se hace una buena gestión de proyectos, ¿no? Los ciclos de los programas federales, las alternativas para gestionar y concluir. Y bueno, pues este curso taller que se nos ocurrió
dar, que ya lo veníamos dando con anterioridad, pues incluye la constancia de participación, también incluye material de trabajo y digamos que la asesoría inicial para la revisión de los proyectos, ¿no? Una pequeña, a lo mejor pueden llevar al taller y decir, yo tengo este proyecto, ¿cómo lo puedo gestionar? Entonces ahí damos asesorías particulares de por dónde se puede ir y por supuesto, si a la larga no tienen la posibilidad por la cantidad de trabajo que tienen, pues nosotros podemos estructurar los proyectos ya sea de costo-beneficio, proyectos técnicos o sujetos a reglas de operación, ¿no? Y bueno, eso pues si nos quieren buscar están en nuestras líneas, vamos a estar promoviendo el taller por si a alguien le interesa, vamos a estar promoviendo horarios, fechas, costos y estamos pendientes para lo que necesiten y se les ofrezca. Excelente. Oye, Yael, y bueno, dos cosas que me gustaría agregar para terminar con la transmisión y el tema también del taller. Entiendo que a los participantes se les entrega pues este abanico de oportunidades, ¿no? De programas y de opciones a los que pueden acceder, porque bueno, pues como dices, ahorita no hay mucho tiempo y se ve todo de manera, o sea, una embarradita, como dicen, pero bueno, pues entregan como esta especie de guía, ¿no? Pues para poder ir teniendo de manera más didáctica herramientas que me permitan pues postular mi proyecto, mi obra, o sea, buscar la manera de que mi municipio, aunque haya sido castigado o premiado de acuerdo al presupuesto del 2022, pues no esté pensado solamente a eso, ¿no? A lo que la federación haya estipulado. Entonces, además del taller, pues tendrían la guía, esta guía que se les hace llegar, y bueno, pues resolver la oportunidad de resolver cualquier duda de manera particular que puedan surgir, ¿no? A lo mejor ahí te pueden hacer el planteamiento de, tengo este proyecto, como por ahí alguien, ¿no? Decía, mira, pues quiero yo pavimentar mi calle, y tú pues, podrías ahí como en otra ocasión decir, ¿es viable o no es viable, no? Sí, así es. Bueno, pues con gusto si nos escriben a través de la página de AJ Consultores, con gusto les hacemos llegar tanto el temario como el precio del taller. Esta primera esta semana tendremos un descuento del 50% por ser el Buen Fin. Así que aprovechen esta herramienta que AJ les deja hoy, pues para tener acceso a una gestión más llevadera para su municipio. Rápidamente, antes de finalizar, Eloy nos comenta que en el caso de los municipios afectados por el huracán Grace, sería bueno saber de dónde obtener recursos para renovar cafetales, pimienta y otras actividades agropecuarias. Sí, ahorita no específicamente por el huracán Grace, sin embargo, sí la Secretaría de Agricultura tiene programas abiertos de apoyo. Por supuesto que si se integra un proyecto pudiera ponerse que fueron afectados por el Grace y con estadísticas puntuales, pero hay casi cerca de 6 programas justo para apoyo a agricultores y campesinos, siempre y cuando demuestren la posesión legal, ¿no? El comodato de las hectáreas, en este caso serían las afectadas. Pero sobre todo hay para fertilizantes, para semillas, ¿no? Por ejemplo, son 6 programas ahorita abiertos que en diciembre pudieran concursarse con reglas de operación. Específicamente no tiene la etiqueta para los apoyos Grace. Me parece que iba a haber, está como pendiente, sin embargo, sí está abierta ya la convocatoria para apoyo agropecuario.
Excelente. Yael, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fue un placer estar aquí como siempre y estamos pendientes para aquellos y aquellas interesadas en este taller de gestión de proyectos y de recursos, y les mandamos un abrazo a todas y todos. Muchas gracias a todos y todos. Buenas noches. Todos y Recuerden, todos, todos y todas. tenemos esta gran oportunidad de que tengan el acceso al taller al 50% de descuento toda esta semana hasta el viernes 12, hasta el viernes 12 de noviembre tenemos esta promoción. Así es que gracias nuevamente, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Adiós.